Muy buenos días, compañeros y compañeras. Estamos en este espacio de nuevo el mes de currículo para conversar acerca de la formación integral. Como bien lo saben, lo acordamos al inicio del año. La idea de estos espacios mensuales es darle contenido a cada uno de los elementos que están declarados y que hacen parte del proyecto educativo institucional. Y entonces en ese cometido de acompañar la formación docente, también de entregar más elementos para comprender cómo ir construyendo los currículos, ir pensando esas apuestas formativas. Venimos abordando diferentes temas y en esta ocasión pues planteamos acercarnos un poco a ese horizonte pedagógico de la universidad y tocar asuntos referidos a la formación integral y el siguiente mes a la formación en investigación. Recordar, compañeros y compañeras, que este ejercicio se ha derivado de un trabajo de comunidades académicas que tenemos en la Vicerrectoría de Docencia. Son comunidades integradas por profesores y profesoras de diferentes unidades académicas de la universidad que han venido trabajando desde el año pasado en darle cuerpo, forma, contenido a una discusión sobre algunos conceptos que a veces se vuelven parte de nuestra vida universitaria, pero que de pronto no logramos del todo comprenderlos o concretarlos. Entonces, en esta mañana nos acompañan pues la vicerectora de docencia, la profe María González, la profe María Isabel Duque Roldán, quien es la asistente de la vicerrectoría de docencia, y también nos acompaña la profe Catalina Tavares de estudios políticos. Nos acompaña el profe Ángel Rivera, quien se conecta de manera virtual. Él está ahora en Argentina, pero hace parte del Instituto de Filosofía. También nos acompaña el profe Diego León de la Arango, de la Facultad de Artes, y el profe John Freddy Lenis Castaño, también de Filosofía. Estos profes han estado trabajando también en esa discusión, han estado configurando diferentes apuestas de cómo se le da contenido a este ejercicio. Entonces queremos sobre eso dialogar hoy. Saben que en la primera parte hacemos una contextualización de los elementos generales del tema, y ya en la segunda parte lo que llevamos a cabo es una conversación con los invitados desde preguntas puntuales que puedan emerger y también invitaciones, recomendaciones que nos puedan compartir ustedes para ampliar estos ejercicios de formación. Entonces yo quiero en primera instancia invitar a la profe Elia María, pues saludándola evidentemente, y pedirle a ella que nos cuente desde su mirada como vicerrectora de docencia, pero también como una profe que tiene una larga trayectoria en la universidad, por qué se habla de formación integral en el proyecto educativo institucional. Entonces, profe, te doy la palabra y gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, profesor Mauricio. Pues un saludo muy cordial a, a mi querida profesora María Isabel, a la profesora Catalina, que nos acompaña bastante en la vicerrectoría, al profesor Ángel, al profesor Diego, al profesor John, Diego y John están aquí con nosotros, y Ángel, pues que está conectado. Esa es una nueva forma de las modalidades, poder estar aquí con ustedes conectados y nosotros aquí para conversar. Como pueden ver, son facultades e institutos bien importantes, como todas las unidades académicas, que están invitados siempre a hacer las discusiones. O sea, un asunto de intelectuales, de profesores, de académicos, para ir nosotros creciendo como Universidad de Antioquia alrededor de estos conceptos que son conceptos esenciales. Nosotros en el proyecto educativo institucional trabajamos el concepto de formación integral como un trayecto y como un horizonte. Es un trayecto porque nosotros recogemos desde el Estatuto General y desde el reglamento estudiantil este concepto. Quiero recordar que en el objeto del Estatuto General, el objeto, o sea, la esencia de lo que nosotros somos, en el artículo 3, dice que nosotros debemos trabajar por una concepción integral
aunque ahí dice del hombre, pues nosotros decimos de los seres humanos. Entonces, desde el Estatuto General está esta concepción. Y en los artículos, que es el artículo 27, el segundo, el denominado B, claramente habla de la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, en lo que nosotros hemos venido haciendo desde la vicerrectoría con esta comunidad y desde los estudios que se vienen trabajando en tesis doctorales, en tesis de maestrías, en artículos, en fin, venimos discutiendo qué es la formación integral. Entonces, los dos pilares que hay en relación con los estudiantes en el Estatuto General y en el reglamento estudiantil, o sea, esto es de una cuestión desde los años 80 y luego en los años 90 con el Estatuto General, en los años 80 con el reglamento estudiantil, por eso como trayecto se tomó en el proyecto educativo institucional. Ahí entonces nosotros, esos dos pilares que son la formación en investigación y la formación integral, es lo que venimos a discutir, a debatir, pero la pregunta esencial es cómo se hace eso en el aula de clase o en cualquier lugar donde compartamos conocimiento con nuestros estudiantes. O sea, cómo se lleva ese concepto a los estudiantes, que es la idea. Entonces, nosotros empezamos a discutir, esto es un asunto pedagógico, o sea, es un asunto de formación. La formación es el objeto de estudio de la pedagogía. Esa formación es la construcción que cada quien hace de su imagen en relación con lo que el profesor le está enseñando, en relación con los otros, en relación con la naturaleza, en relación con el cuidado de sí mismo, con el cuidado del otro, con la conciencia individual que tiene que tener su tensión con la conciencia colectiva. Entonces, en ese proceso de formación es el otro el que se forma, o sea, es el estudiante el que en su autonomía dice, pues, yo me formo de esta manera, de la otra, de aquella. Y lo que nosotros hacemos desde lo educativo es generar unos currículos interculturales donde el estudiante pueda empezar a escoger sus proyectos, sus asignaturas, su historia de vida y nosotros como profesores a comunicarle los conocimientos. Y ahí el estudiante mirará, obviamente presenta todas las evaluaciones que debe presentar, pero él va escogiendo que quiere para su vida, como dice Gadamer, que quiere guardar él en su ser y eso que guarda como cultura es lo que siempre va a permanecer. Entonces, al fin de cuentas, el que decide la formación es el estudiante. Entonces, esa formación no es solamente una formación desde los constructos de las ciencias o de los discursos o de la vida cotidiana, sino que esa formación debe estar atravesada por una apuesta ética, porque nosotros le apostamos al humanismo en esta universidad, debe estar atravesada por una propuesta creativa y la creatividad, pues sabemos los procesos estéticos que deben construirse a partir de esa posición creativa que debemos tener, porque ahí se enlaza con todos los procesos investigativos, ¿cierto? Y también hay una apuesta de convivencia, hay una apuesta a la educación. Desde Aristóteles sabemos que es una apuesta por la convivencia en paz, por un asunto político. Entonces, en ese sentido, el concepto de formación pues abre las puertas a muchas otras formas de ver la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos ese concepto de formación integral con muchas otras posibilidades. El hecho es que cada quien se forma a sí mismo. Y en la parte educativa, en la parte de la educación, hay una conciencia colectiva. Entonces, como seres humanos, pues pertenecemos a unos colectivos y hay una tensión entre eso general, entre ese horizonte educativo que nosotros planteamos y lo que planteamos desde la pedagogía. Y cuando digo nosotros, es toda la universidad, porque
participamos en la construcción del proyecto educativo institucional, debatimos y discutimos durante 3 años y estamos siempre en un proyecto. Por eso es un proyecto continuo, tiene movimiento, estamos debatiendo, discutiendo, pero lo más importante es cómo llevamos esto a la conversación con nuestros estudiantes, porque el sentido de la universidad son los estudiantes. Entonces, cómo los conocimientos, los saberes que nosotros discutimos en la clase son atravesados por el valor de lo humano en el obrar, diría Hegel, como una parte de los valores y de la ética. Cómo hacemos una discusión ideológica, una discusión política, porque las construcciones epistemológicas, las construcciones de la ciencia no tienen una sola forma de ser, sino que es una diversidad continua, y cómo nosotros podemos entonces hacer que nuestros estudiantes puedan participar en procesos creativos desde la creación y la investigación. Es muy importante también colocar el otro asunto sobre la mesa, porque hay una diversidad de asuntos que hace la universidad que se han denominado también aportes a la formación integral. Entonces, por ejemplo, si los estudiantes en todo lo de cultura y en todo lo de bienestar, pues también aportan a la formación integral, que los estudiantes hagan deporte, que los estudiantes participen en los clubes de cine, que los estudiantes participen en todos los semilleros que hay de investigación, en todos los semilleros que hay de las diferentes artes y de la formación complementaria que tenemos nosotros desde la Vicerrectoría de Docencia. O sea, no es un asunto solamente de esas otras cosas que vivimos en la universidad, sino que también es un asunto que debemos discutir nosotros como profesores dentro de los cursos y de los proyectos que tenemos en el microcurrículo. Entonces, cuando nosotros decimos hay un propósito de formación, sería muy bueno pensar y discutir, bueno, estas ciencias que yo enseño, ¿qué ética tienen a su alrededor? ¿Qué valores le voy a enseñar nosotros a nuestros estudiantes? ¿O cómo se ha creado ese conocimiento? ¿Cómo en su epistemología y en su construcción tiene otras formas de ver? Porque no enseñamos los resultados de la ciencia, sino que los vamos atravesando. Tenemos posiciones políticas y las discutimos en el aula de clase. Entonces, todo ese sentido muy amplio del concepto de formación, pues cada quien cómo lo discute, cómo lo debate y cómo lo lleva al aula clase. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a ir conversando, a dialogando y a discutir siempre en la universidad, porque la universidad siempre está en movimiento, siempre está creciendo y hacemos los debates pertinentes para el asunto y con la repercusión o con el contexto o con ese otro texto del microcurrículo para poder planear nuestras clases. Muchas gracias, Mauricio. Profe María, gracias por provocarnos con varios elementos, recordando que hay una apuesta por la formación integral que se plantea desde bastante tiempo atrás, desde un estatuto que lleva bastantes años, es decir, no es una creación que surge o que emana con el proyecto educativo institucional, sino que se recupera en sus trayectos y horizontes, y sobre eso vamos como a seguir como decantando un poco más las ideas. Yo quisiera entonces preguntarle a la profe María Isabel, pues, también desde la profe tiene allí su lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, en un programa que es Contaduría. Ha sido profe de costos durante muchos años, pues también tiene una formación en educación. Y pongo esto de base porque pues, sé que hay unas preguntas alrededor de la formación, ¿cierto? Si bien la profe ha sido contadora, pues hay unas preguntas como profesora, que es lo que todos compartimos en esta universidad como vinculación. Somos vinculados como profesores universitarios, no como artistas o como politólogos o como historiadores, sino como profesores. Y allí hay una pregunta por la formación que todos nos hacemos desde cualquier lugar que estemos pues, habitando la universidad. Entonces, profe María, si pudieras contarnos por qué hablar de formación integral y no solamente hablar de formación. Ya la profe María planteaba que la pedagogía tiene por objeto una pregunta alrededor de la formación y que ese es como, digamos, uno de sus centros en la discusión, además que se despliegan muchos más elementos, pero porque también allí poner la cuestión de lo integral. Entonces, no solamente es una formación, sino que es una formación además integral.
lo que nos pueda allí, profe, compartir al respecto. Gracias, profe Mauricio. Yo creo que de las preguntas más complejas de este conversatorio es por qué hablamos de formación integral en el PEI y por qué hablamos de racionalidades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto genera tensiones? Es claro que hay quienes pueden pensar en el campo de la educación que con el concepto de formación tenemos, ¿por qué hablar de formación integral? Entonces, lo que yo voy a hacer un poquito es ir a la historia del concepto, no solo de formación, sino cómo aparece la formación integral y cómo se conecta con estas múltiples formas de acceder al conocimiento que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, para comenzar, habría que decir que el concepto de formación integral, porque este ya es un concepto instalado en las comunidades académicas, tiene su base del concepto formación, eso es innegable, pero habrá que decir que el concepto de formación tiene varias formas en las cuales se ha comprendido a lo largo de la historia. Hay quienes consideran históricamente documentado que la formación es un proceso externo al ser humano, es decir, que es un proceso de moldeamiento o de dar forma que hace un agente externo sobre los sujetos, ya sean padres, profesores, tutores, que le dan forma al sujeto desde afuera. Pero, como lo decía la profesora Elvia María, la concepción ¿qué más peso ha ganado para definir el concepto formación? Parte del vocablo alemán Bildung y se desarrolla a finales del siglo XVIII con la corriente del neohumanismo alemán, donde ellos le dan a la Bildung, que la traducimos como formación, ese carácter interior, ese proceso personal interno de apropiación de la realidad, donde cada sujeto construye su propia imagen del mundo, como los mismos alemanes lo mencionan. La Bildung es eso que queda después de que se nos ha olvidado todo lo que hemos aprendido. Es eso con lo que nos quedamos, como lo decía la profe Elvia María. Pero este concepto romántico, estético, muy bonito sobre el concepto de formación, los mismos alemanes reconocen que pasados varios siglos se ha venido deformando, ¿sí? y que comprender el concepto Bildung en los lenguajes occidentales, no hay una palabra que alcance a tener toda la carga semántica de lo que implica la Bildung para los alemanes. Entonces, se tensiona el concepto de formación de algún modo y en un momento de la historia aparece el adjetivo integral acompañando a la formación y esto es más o menos en los años 70, 80 del siglo pasado, donde de diferentes corrientes de pensamiento, no solo desde la educación, se empieza a cuestionar la fragmentación que vive el mundo. Se empiezan a hacer preguntas alrededor de dónde hemos llegado desde lo ambiental, lo cultural, lo social y empiezan a abogar por concepciones más integrales del ser humano, de la vida misma y del conocimiento. De ahí surgen teorías desde la física con la dinámica no lineal, con Capra y otros autores, pero también la teoría de la complejidad con Morán, la teoría de sistemas, la teoría de redes, en la psicología transpersonal o integral, la holística en la medicina y en otras corrientes de pensamiento, todas abogando hacia una visión integral del ser humano, del conocimiento, de los saberes. Ahí se empieza a posicionar el concepto de integral. En la educación habrá que decir que hay muchos posibles orígenes, cómo llega el concepto de formación integral a posicionarse, pero es claro que una de las grandes corrientes de pensamiento que lo posiciona es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús a partir de los planteamientos de San Ignacio de Loyola de formar en virtud y letras, y todos los pensadores adscritos a la Compañía de Jesús a lo largo de la historia hablan del humanismo integral, de la inteligencia sentiente, etcétera. Y específicamente en Colombia, el padre Alfonso Borrero Cabal, que fue rector de la Javeriana durante muchos años y presidente del SUE por más de 20 años, un gran pensador de la educación, es quien en Colombia influye mucho en que el concepto formación integral que trae de la Compañía de Jesús se posicione y lo empezamos a encontrar por eso en la Ley 30 de Educación,
lo empezamos de educación superior, en la ley 115 de 1994, que es la ley general de educación, aparece el concepto de formación integral, pero también lo empezamos a encontrar en las conferencias mundiales y regionales de la UNESCO que se desarrollan en los años 90, y comienza a aparecer en diferentes ámbitos. A la Universidad de Antioquia, como lo decía la profesora Elvia María, llega con el Estatuto General en el año 1994. Pero también llega en los últimos 30 años el concepto de formación integral, ha estado en los planes de desarrollo de la universidad. Si revisamos los últimos 3 planes de desarrollo, que cada uno se construye para 10 años, el concepto de formación integral está ahí. Es decir, que la universidad tiene una apuesta de hace más de 30 años por la formación integral. Entonces, ahí podremos decir que no es un concepto que aparece con el PEI, es un concepto que se ha posicionado en el discurso de la educación, que tiene detractores como todos los conceptos en educación, pero que tiene una historia, tiene una carga histórica, obviamente no como la tiene el concepto de formación, pero sí tiene una historia el concepto de formación integral y es una apuesta universitaria de hace más de 30 años. Por eso cuando el PEI recoge toda esa historia que ha tenido la universidad, recoge el concepto de formación integral porque ha sido una parte fundamental de nuestros objetos, de nuestros propósitos y de nuestro quehacer en el aula, porque como lo mencionaba la profesora Elvia María, está en el artículo del objeto, están los objetivos, pero también por allá en el artículo 80 y pico, cuando se habla del profesor y dicen cuáles son nuestras funciones como profesores, dice que tenemos un papel protagónico en la formación integral de los estudiantes y ahí vuelve y aparece el concepto. Entonces, es claro que el concepto está en la historia de la universidad y por eso el PEI lo recoge. Ahora bien, resulta que como universidad somos un centro de intercambio y de creación, de apropiación de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de razón. Y cuando hablamos de razón, la razón resulta ser un concepto un poco abstracto, pero la razón se concreta a través de las racionalidades y eso también está documentado por diferentes académicos. La forma en que los seres humanos se apropian del conocimiento y de los saberes es a través de las racionalidades. Las racionalidades son la forma como nosotros, como seres humanos, estructuramos el pensamiento. En la misma época en que se origina el concepto de formación integral, estas discusiones y tal vez un poco antes, se empieza a cuestionar que el conocimiento se mire solo desde una razón mecanicista, instrumental, metódica, y se empieza a dar cabida a otras formas por las cuales el ser humano accede al conocimiento. Entonces ya no se habla de una razón pura, sino que se habla de múltiples racionalidades, es decir, de múltiples formas como el ser se apropia de los conocimientos y construye los saberes. Y de ahí surgen las teorías en la filosofía de las múltiples racionalidades. Aquí hablan de racionalidades plural, de racionalidades sensibles, de racionalidad transversal, etcétera. Pero todos hacen referencia a que cuando nosotros nos acercamos al conocimiento, no lo hacemos solo de forma metódica desde la disciplina en la que nos movemos, sino que ahí se ponen en juego las emociones, las sensaciones, el contacto con el otro, nuestros valores, nuestra cultura, nuestras costumbres, y que el conocimiento es un asunto de tejer todas estas formas en las cuales nosotros nos apropiamos del conocimiento. Y ahí es donde se configura el concepto de múltiples racionalidades, que como también lo decía la profesora Elvia María, para efectos del PEI, nosotros lo hemos concretado, como está documentado en la literatura, básicamente el tejido de 4 racionalidades: la racionalidad lógica, la racionalidad ética, la racionalidad estética y la racionalidad política. Entonces, en síntesis, el concepto de formación integral que llega al proyecto educativo institucional trae toda la carga histórica de la universidad y del concepto de por sí, y llega a conceptualizar una formación que se hace del ser humano basada en el desarrollo humano desde esas múltiples formas que tiene de acceder al conocimiento. María, gracias por eso que nos presentas, porque allí se destacan varios elementos. Yo trabajé varios años en la educación básica, en algunas escuelas de Medellín, y
en esos años, inicios de los años 2000, se hablaba mucho entre los profesores acerca de la formación integral, pero era un discurso que a veces no tenía contenido, ¿cierto? Como que se hablaba de formación integral, pero no sabía qué era eso, pero lo usábamos permanentemente en los PEI de los colegios y aparecía formación de sujetos integrales, pare de contar, pero no había un contenido que le diera respaldo a ello. Y la Universidad de Antioquia lo que hace en este ejercicio es, bueno, vamos a fundamentar ese concepto, vamos a darle contenido a ese concepto y hace una apuesta por una idea de racionalidades. Y me quiero detener en esa definición que nos planteaste como unas formas a través de las cuales estructuramos el pensamiento y accedemos al conocimiento. O sea, por eso se habla de racionalidad y tiene sentido en tanto en el Estatuto General se habla de una universidad que produce conocimiento. A mí me gusta más como lo habla Judith Kalman, alrededor de una apropiación del conocimiento. Entonces no solamente producimos, sino que también creamos, apropiamos, divulgamos en un circuito de la cultura y no solamente conocimientos, también formas de saber. Entonces, en esa perspectiva, si es una universidad que tiene vínculo directo con el conocimiento, pues allí las racionalidades aparecen como una apuesta, digamos, dentro de un proyecto educativo institucional. También por darle como, ¿por qué hablamos de racionalidades? Porque a veces los profes en estas jornadas que hacemos de formación curricular, ¿y qué racionalidad? Me están hablando nada más de razón y no, lo que se está aquí pretendiendo es comprender que hay una apuesta efectivamente en la lógica y la metódica de las ciencias y de los campos de conocimiento, eso es indudable, pero que también hay una apuesta ética, una apuesta estética, una apuesta política, una apuesta trascendente, si se quiere, en la comprensión del ser humano. Y ahí vuelvo a la pregunta clave que hace Marta Nussbaum alrededor de las capacidades, ¿qué puede ser y hacer una persona? Entonces, allí creo que hay unos elementos que nos recoges muy importantes para esta discusión, y eso me da pie entonces para invitar a los profesores, Catalina, John, el profe Diego y el profe Ángel, a hablar de esas racionalidades. Yo sé que hay una propuesta aquí en la mesa de iniciar por una particular, pero yo quiero subvertir el orden y quiero invitar al profe John a que nos hable un poco de qué implica pensar esa racionalidad ética dentro de la construcción del conocimiento o de ese circuito de la cultura también, de los saberes, y comenzar a darle allí pistas alrededor de ese asunto, profe, y si de pronto en tu intervención fuera posible avisorar asuntos en lo concreto, eso cómo se vive en la cotidianidad de un espacio de enseñanza y aprendizaje. Adelante, profe, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, también a todos los participantes por su asistencia. Yo quiero proponerles hoy entender la racionalidad ética como una capacidad fundamentalmente de autocrítica y una racionalidad teórico-práctica. En ese sentido, yo diría que la racionalidad ética es la capacidad de reflexionar sobre los propios deseos, creencias, aspiraciones, metas, valores, y también es la capacidad de reflexionar sobre la forma como nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos. Es decir, la forma de ejercer la propia potencia, el propio poder, la responsabilidad. Y también, me parece a mí, es la vía a través de la cual indagamos sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos, es decir, nuestra biografía, nuestra propia historia, y cómo podríamos cambiar aquello que nos daña y es fuente de sufrimiento. Para relacionarlo más directamente con la vida universitaria, yo diría entonces que la capacidad de preguntarnos por nuestra profesión, la manera de ejercerla, los compromisos que adquirimos, la verdad que nos condiciona, y la capacidad entonces, en síntesis, de problematización teórica y práctica del ideal de vida buena que nos hemos propuesto y que nos propone la sociedad también. Yo a su vez propondría 3 ejes o 3 maneras, 3 estrategias de concretización curricular, los espacios de aprendizaje universitario. El primer espacio, la primera estrategia, yo la llamaría como la ética entendida como una subjetivación autocrítica. Y esto entendiendo entonces que si la racionalidad ética es autocrítica en función del gobierno de sí mismo, en tensión con la gubernamentalidad social, académica, especialmente frente a aquellos poderes que violentan, despotencian y estrechan la vida, me parece entonces que la educación universitaria estaría llamada a jugar un papel fundamental en esos procesos de concienciación respecto a la forma de interiorización de la cultura, de las normas, la política, las emociones, las costumbres, las tradiciones y los intereses. Y cómo esto va conformando en todos nosotros, todos los estudiantes, los profesores, formas de pensar y actuar, convirtiéndose entonces en un espacio privilegiado para fomentar la crítica, la autocrítica de los mismos proyectos de vida
incluyendo entonces esos análisis de abusos del poder, el culto al autoritarismo, prácticas de explotación, dominación, discriminación, violencia o exclusión, y que finalmente todo ello iría en contravía de la democracia, el pensamiento diverso y libre y la investigación plural, que creo que son horizontes fundamentales para nuestra universidad. En ese sentido, yo invitaría entonces a pensar, diseñar, construir espacios con contenidos y metodologías que tengan que ver entonces con reflexiones éticas, estudios de la cultura, la sociedad contemporánea, por ejemplo, la sociedad de consumo, relaciones de poder-saber, historias de violencia, etcétera. Y también este asunto de cómo se ha ido configurando la ética en Occidente y en culturas no occidentales, en el sentido de que los principios, los valores, las éticas realmente son plurales, ¿cierto? Y dependen mucho también de la época y del contexto. La segunda estrategia o dimensión de concreción curricular que les quiero proponer hoy para la reflexión sería pensar la ética como ética aplicada y ética profesional. Es decir, como una ética en la investigación, una ética de los recursos, ¿cierto? De la ciencia y la tecnología. En ese sentido, me parece que una forma de actualización del pensamiento crítico sociohumanístico incluye el saber ético-moral, es entonces la problematización en torno a la aplicación de la ciencia y la técnica en la sociedad contemporánea, lo cual plantea entonces la necesidad de posibilitar la articulación de los intereses de los estudiantes con sus programas y profesiones específicas, saberes previos y, por supuesto, las preguntas o problematizaciones sociales, culturales, políticas y económicas vigentes. Creo que entonces que esta manera de entender la ética en la vida universitaria podría entonces concretarse, por ejemplo, a través de todo lo que conocemos como la ética aplicada, dado pues que es una ética transversal a todas las profesiones, a todas las áreas, y que nos confrontan permanentemente con la urgencia de tomar decisiones. Pues están los ejemplos de la ética ecológica, la ética pues médica, la ingeniería biológica, de la inteligencia artificial, etc. Y en ese sentido me parece que podríamos profundizar en alguno de los temas o ramas de la ética aplicada, proponiendo, formulando proyectos de investigación pertinentes. Especificando, me parece a mí que sería como muy importante nexos claros entre la política, la ciencia, la técnica y la vida. Aparecería también ahí toda la reflexión sobre la biopolítica y las relaciones finalmente entre ciencia, tecnología y sociedad. Y explorar entonces también la ética aplicada como una ética del cuidado, ¿cierto? Como cuidado de sí mismo, de los otros y del mundo, de las cosas. Y profundizar en la importancia de funciones y procedimientos de los comités de ética y la ética de la investigación, que también serían asuntos transversales para toda la universidad. Y la tercera estrategia de concreción que les quiero proponer es entender la ética como una ética de la educación, de la investigación, de la relación pedagógica, de la forma como hacemos la evaluación y de las metodologías mismas de enseñanza. Dado pues que la enseñanza universitaria no solo transmite información, contenidos, sino que también lo hace de ciertas maneras, ciertas formas. Y por eso me parece a mí urgente pensar también la educación universitaria en relación con las metodologías, la pertinencia, el ejercicio mismo del poder del maestro y la institución y el tipo de relación pedagógica que ejercemos o que ponemos en juego. Entonces me parece que sería importante en la universidad posibilitar la reflexión sobre estas competencias que permitan interrogar, analizar y conocer la propia práctica y los discursos como investigadores y generadores de conocimiento. Y en ese sentido me parece a mí que es fundamental pensar también estas estrategias de herramientas de formulación de proyectos de investigación teóricos y teórico-prácticos, dando también como espacio para reflexionar sobre los supuestos epistémicos, económicos, ontológicos, éticos, políticos, económicos, que subyacen también a esa formulación de proyectos de investigación. En ese sentido, posibilitar la relación también entre las ciencias exactas naturales, ciencias sociales y humanas, a través de esa relación entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Y quisiera entonces enfatizar nuevamente el problema de la relación pedagógica, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo también pensar qué ética ejerzo en la forma como me relaciono con los estudiantes? Finalmente, quiero proponer 5 preguntas como para la reflexión. La primera es, por ejemplo, ¿cómo doy mis clases? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo ejerzo mi autoridad docente? ¿Imparto solamente un saber técnico o también incentivo la reflexión y la crítica?
Los estudiantes son motivados a hacer reflexiones sobre el ejercicio de la profesión, se abordan debates éticos relacionados con este ejercicio. Segundo, ¿cuál es el papel que le doy a los estudiantes? Pueden participar, proponer, preguntar, investigar. Tercero, ¿cómo se lleva a cabo la reflexión de ética aplicada en los planes de estudio, en las áreas que trabajo? Cuarto, ¿cuáles temas introduzco en los programas de las asignaturas o de los espacios de aprendizaje diversos en relación con la ética y los procesos de subjetivación? Quinto, ¿de qué manera posibilito el ejercicio de la autocrítica y la reflexión sobre la relación teoría-práctica? Finalmente, pues quería como enfatizar nuevamente lo que dije al comienzo, y es que esta racionalidad no se contenta entonces con una reflexión abstracta, teórica, sino que implica una exigencia práctica en relación con nuestra manera de actuar, ¿cierto? En relación con nuestra manera de vivir ciertos valores, ciertas opciones, ciertas creencias, ciertas prioridades. Bueno, hasta ahí dejaría. Muchas gracias. Gracias, profe John, por lo que nos planteas en este espacio. A mí me gusta arrancar por esta racionalidad, porque más allá de las teorías de los micropoderes y demás, sobre el gobierno de sí y de los otros, me gusta más pensar en el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Y para mí una pregunta por la ética tiene que ser una pregunta por el cuidado. Ahora que está en todo este asunto de Oppenheimer y lo que está sucediendo con esta película, que lo que muestra es justamente las cuestiones éticas que subyacen a la producción de conocimiento y a la academia misma. Entonces creo que allá hay una pregunta importante que tendríamos que hacernos desde este lugar, en función de esos conocimientos, esos cuerpos teóricos de lo que enseñamos, también que trae consigo en una apuesta por lo humano, una apuesta por el cuidado de la vida, no solamente como conocimiento que se operativiza, sino también una cuestión que indaga por mí y por el otro. Entonces implica también un reconocimiento de lo que soy, y eso lo valoro, profe, mucho en tu intervención, y también esas preguntas que al final nos haces alrededor incluso de asuntos muy concretos. ¿Cómo evalúo? ¿Cuáles valores emanan en un ejercicio de evaluación que llevo a cabo con mis estudiantes? ¿Cómo llevo a cabo las metodologías en la clase? ¿Qué propician la metodología, la deliberación, la conversación, la interacción, o el silencio, o la reprobación? ¿Cierto? Preguntas de ese orden, porque esto no es un discurso que no estamos pidiendo citar autores para hablar de ética. Estamos pensando cuál es mi postura ética frente al mundo, frente al conocimiento, frente a la formación, y cómo lo dejo leer en mis prácticas pedagógicas. Y no podríamos hablar de racionalidad ética sin vincularla a una pregunta por la racionalidad política. Entonces quiero darle aquí la palabra a Cata, también para que nos cuente un poco de esa mirada, también de la racionalidad política, que implica, cómo se entiende y a qué nos convoca en un ejercicio formativo. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Y muchas gracias también a John Freddy y a los demás invitados a este panel. Yo quisiera justamente centrarme en algo que John Freddy acaba de plantear en su intervención, y es esa preocupación de la ética por lo que somos, ¿cierto? Y a eso que somos, pues yo diría que habrá que agregarle lo que somos con otros, incluido lo no humano. Mauricio, que lo mencionabas ahora, lo humano, creo que también justamente tendremos que pensar cómo es esa coexistencia, ¿cierto? Y ahí, pese, digamos, a que sabemos, y creo que coincidimos todos en este panel, en que no se trata de definiciones teóricas o de traer autores, pues también ellos nos han aportado en esa dimensión lógica, y por eso creo yo que será importante definir el concepto de qué hablamos cuando hablamos de política, ¿cierto? John Freddy decía que eso que somos es una preocupación ética, y yo creo que la política, pues de alguna manera desde esta perspectiva que hemos venido trabajando en la comunidad de formación integral, se piensa en cómo se hace esa construcción social, que no es simétrica, que no es armoniosa, que tiene, digamos, una característica sine qua non, y es conflictiva, ¿cierto? Hay disrupción, hay transgresión, digamos como que hay disputa. Por eso me gusta mucho un autor que se llama Norbert Lechner, que él plantea que la política es la inacabada construcción del orden deseado.
Y cuando nos detenemos a pensar en esa definición breve, entonces nos damos cuenta pues de algo que justamente yo acabo de plantear, y es que ese carácter, digamos, conflictivo es una característica fundamental en la política. Si yo me pregunto cuál es mi idea de una buena formación universitaria, yo tengo una, Diego tiene otra, la vicerrectora tiene otra, pues aquí coincidimos, pero probablemente hay otros con quienes no coincidimos, ¿cierto? Y eso hace que justamente sea inacabada porque pues es una discusión que no puede cerrarse, ¿cierto? Ahora, el asunto es si no tenemos digamos, una respuesta definitiva, y si el conflicto, digamos, hace parte de la política, ¿cómo tramitamos el conflicto? Yo creo que esa es una pregunta que es fundamental. ¿Lo tramitamos a través de la violencia? ¿Lo tramitamos a través del autoritarismo, del silencio o del diálogo? Otro rasgo fundamental que hemos trabajado en esta comunidad de formación integral de la política es el discurso. El discurso que pone en palabras los valores, que pone en palabras los trayectos y horizontes, como está en el proyecto educativo institucional, y la acción que trata de lo nuevo, digamos, de eso que antes no existía y que de pronto irrumpe en nuestra realidad a partir de procesos creativos. Entonces, transversal al conflicto, la acción y el discurso, yo diría que hay una característica que es de suma importancia para la política, y es la de la pluralidad, que abre el paso, como diría Hannah Arendt, a estar los juntos con los otros, con los diversos, y que pese, digamos, a las dificultades que ello implica, es fundamental para una universidad como la nuestra, preguntarnos si en esa construcción del orden que es la política cabemos todos. Si caben quienes tienen un pensamiento diferente, quienes tienen otras convicciones, otra cultura, otra orientación sexual, es decir, otras tantas cosas, porque si algo caracteriza la vida es justamente su diversidad. Entonces, vamos a la clase. Reconocemos a los estudiantes como sujetos capaces de participar en un mundo común, y de discutir sobre lo justo y lo injusto, capaces de hablar, ¿cierto? De ser sujetos justamente de discurso. Los reconocemos como unos sujetos de saber, de experiencia, de reflexión, que están inmersos en un contexto político justamente, que están en la clase, en nuestra clase, porque la educación es un derecho fundamental que también ha sido producto de la lucha política. Si lo reconocemos como sujetos de derechos plurales, si en nuestra clase, y aquí plegándome a lo que planteaba John Freddy, entonces implementamos prácticas democráticas, ¿cierto? En los procesos de aprendizaje, o cómo tramitamos esa conflictividad y ese disenso, que son condiciones inevitables de cualquier proceso de aprendizaje. Por último, yo diría que todo campo de conocimiento se enfrenta a problemas políticos. Hablamos de ellos en clase, planteamos dilemas y elementos en los procesos de aprendizaje para su comprensión. Voy a mencionar solo la industria farmacéutica, el sistema de salud, la revisión de procesos fiscales. Todo ello enuncia problemas políticos que competen al área de la salud, al área de la química, al área de la contaduría y de la administración, campos de conocimiento que no son precisamente del campo de las humanidades, de las ciencias sociales y humanas, como automáticamente, a veces y de manera ligera, adjudicamos la política. Entonces diría yo que esto es justamente una evidencia de cómo esta racionalidad política es transversal a la formación de cualquier estudiante universitario. Yo lo dejaría por ahí, Mauricio. Muchas gracias.
Gracias, Cata, por lo que planteas y por el llamado que me haces con lo no humano, porque justamente mi tesis doctoral trata de un reconocimiento de esos asuntos van más allá de una mirada centrada en el hombre o en la mujer, y por eso incluso un proyecto educativo institucional como el nuestro no se basa en la idea antropocéntrica, sino que se basa en una idea biocéntrica. Y por eso aquí también estamos reivindicando la noción del cuidado de la vida como una apuesta de esta universidad en la que convergemos todas las áreas que estamos: salud, ingenierías, humanidades exactas. Hay una apuesta por el cuidar la vida desde diferentes formas y maneras. Además, me remite tu palabra, tu comentario y esta reflexión que nos planteas a esa voz bonita de la filosofía africana del Ubuntu. Soy porque somos. Bueno, se traduce luego en un movimiento político, pero yo no lo quiero dejar allí en movimiento político, quiero volver a la ancestralidad de lo que implica el Ubuntu, y es porque soy en relación con el otro, o como nos lo han mostrado las comunidades andinos, la comunitariedad, cómo se construye lo comunitario, y una defensa muy importante que siempre María Isabel hace, y es el bien común. Cómo transitamos de una idea de bien público a una idea de bien común en la construcción de la educación como derecho. Entonces, me parece que hay unas reflexiones muy potentes acá que nos planteas en este ejercicio de reconocer nuestra relación con el otro, y qué buena esa conexión que planteas con los elementos ya destacados por John al inicio. Y esto, profe Diego, entonces me da me invita a pensar entonces esta construcción desde la racionalidad ética y la racionalidad política, cómo nos habla de una racionalidad estética, cómo emerge entonces en todo este contexto una pregunta por lo estético, y eso cómo se pone en lo concreto de la vida en cualquier ambiente de enseñanza y aprendizaje universitario. Sí, esa quizás es la pregunta como más difícil de abordar, porque ya hemos creado como unos preconceptos y hemos asociado la palabra estética a esa construcción que elaboró la filosofía de Occidente en el siglo XVIII, el siglo XIX, concretamente con Baumgarten y Kant, cuando tomaron el término estética de la filosofía griega para pensar y construir una filosofía de la sensibilidad, en oposición a las ideas claras y distintas del racionalismo francés. Y desde ahí ha venido el concepto de estética asociado a filosofía de lo bello, que era la forma de hacer arte en el siglo XVIII, en el siglo XIX y aún en el arte tradicional. Entonces, lo que se impone aquí es pensar que la estética no tiene solo una vinculación con lo bello, y de hecho cuando hablamos hagamos algo estético pensamos en hacer algo bello, se volvió sinónimo estética de belleza y de lo bello, y a veces acudimos a una especie de estetización de la vida cotidiana. Entonces la propuesta desde la racionalidad estética es que cojamos ese término, lo sacudemos, lo estallemos y volvamos al sentido original de la palabra estética, que viene del griego, que significa aístesis, que es sensibilidad. Y recuperemos la sensibilidad humana en toda la extensión de la palabra, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones, con los sentimientos, que tiene que ver con las percepciones que tenemos del mundo, y que tiene que ver también con la imaginación, con la intuición y con el pensamiento mismo, con el entendimiento, porque el entendimiento no sucede en abstracto, sucede en un cuerpo que desea, en un cuerpo que ama, en un cuerpo que siente, en un cuerpo emocional, al punto de que hasta el pensamiento mismo no puede producirse sin sentimientos y sin emociones. Pero esa dimensión la hemos olvidado. Ha habido tanto prestigio en la cultura occidental por la construcción del conocimiento que nos olvidamos de ese cuerpo que siente, de ese cuerpo que es sensible, de ese cuerpo que vive la vida como en una experiencia continua, un continuum de la experiencia, y que de esa misma experiencia, como la cara oculta de esa experiencia, es la manifestación de la vida misma. Y esa manifestación tiene muchas fases. La manifestación puede ser una manifestación ordinaria como un gesto, como un llanto, como un grito, como la palabra, pero puede ser una manifestación producto de una experiencia extraordinaria como es la experiencia de la creación artística, de la creación literaria, la creación musical. Ahí se produce una experiencia
especial, extraordinaria del artista o de quien esté creando, distinta a la experiencia ordinaria de la vida común. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces podemos decir que el extenso de la experiencia va desde las experiencias cotidianas y ordinarias hasta las experiencias extraordinarias que vive el artista, el literato, el músico, la cultura, un escritor, el científico, y que en esa gama de experiencias hay una gama también variable de manifestaciones culturales, de manifestaciones de esa experiencia de vida, y por tanto nosotros podemos en el aula de clase recorrer desde la experiencia del estudiante básica, desde la gestión de sus emociones, llevarlo hasta ver cómo construye sus percepciones, cuáles heredas, cuáles cambia, cuáles transforma y cómo también construye el conocimiento. Entonces, el campo de la estética mirada desde esta perspectiva amplia, pues nos abre un panorama muy diverso, muy variado de posibilidades de intervención en el aula de clase. El hecho de que nosotros podemos desarrollar un pensamiento crítico aún sobre las sensaciones, cómo veo, qué es saber ver, cómo oigo, cuáles esas alfabetidades visuales, musicales, gestuales, gustativas, olfativas. El hecho de tener un pensamiento crítico de cómo y de conocer cómo tenemos las sensaciones, cómo se construyen, cómo las llevamos al campo del arte, al mundo de la imagen, al mundo de la cultura, ya sería de una riqueza impresionante en los procesos de reconocimiento, valoración y posiblemente también de transformación del individuo. Nosotros sabemos que le damos muchas tradiciones, muchos usos del cuerpo, muchas maneras de reaccionar a situaciones, somos muy emotivos. Podríamos nosotros en la clase gestionar emociones, podríamos en la clase ayudar a entender al estudiante cómo se forma su gusto, cómo se forman sus sensaciones. Podríamos avanzar en esos aspectos psicoafectivos, psicosociales, que permiten también que el individuo se reconozca como alguien dentro de una comunidad, poder reconocer su papel, su discurso, su verdad, su gestualidad, su corporalidad en el mundo. Y de esa manera nosotros tendríamos un campo muy amplio para trabajar la dimensión estética en el aula de clase. Pensemos, por ejemplo, situaciones como las que se podrían vivir en la relación de la consulta entre el paciente y el médico. El hecho de poder saber cómo reacciona el paciente ante el dolor y la angustia, cómo se tramitan esas emociones, sería una cosa importante, pero también es importante en el aula de clase, ante una manifestación extraordinaria o de la naturaleza o de la cultura, saber que tenemos la posibilidad de la contemplación o la posibilidad de la participación, la posibilidad de experimentar ese sentimiento de lo sublime o de lo bello. Pero la estética, nuevamente, no se agota solamente en lo bello, sino esa gama amplia que recorre nuestra posibilidad desde el cuerpo hasta el intelecto, que va desde la sensación, las emociones, la imaginación, la intuición, todo lo intelectual y el pensamiento, y que todas se reúnen en un acto concreto de existencia y fundamentalmente se reúne en un acto de creación. Si la academia nos enfrenta a resolver problemas de la vida propia, del entorno, de la sociedad, de la cultura, esas respuestas a las necesidades y a los problemas solo se pueden hacer cuando desatamos el ejercicio libre de la creación, de la imaginación, de las emociones y del pensamiento. No están ahí nuestros devaneos cuando estamos resolviendo un problema matemático en las noches. No están ahí nuestras cavilaciones cuando estamos intentando saber si un vector funcionaría o no, si vamos a construir un puente o una carretera, o si vamos a poner una pincelada en un plano determinado de un cuadro. Todos esos devaneos de la imaginación, del pensamiento, de la intuición, del conocimiento que tenemos, se ponen en obra, se ponen en escena en ese acto de experiencia, en ese acto creativo de conocimiento y en ese acto creativo de arte, de literatura, o en ese acto creativo de la vida cotidiana, como el tener la posibilidad de tomar un vaso y calmar la sed.
La creatividad atraviesa completamente todos los ámbitos de las racionalidades porque está en la esencia del ser humano. No es posible pensar un ser humano sin la posibilidad, sin el reconocimiento de la curiosidad y de la creatividad como el motor que nos lleva a la construcción de un mundo diferente. Y un mundo diferente que tenemos que cuidar, que implica el cuidado nuestro, que implica el cuidado de la casa común, que implica la conservación y que implica la sostenibilidad de los entornos en los que habitamos y el vivir bien. Profe Diego, gracias por las provocaciones tan interesantes que nos hace, incluso en esa invitación tan contundente de reconocer que uno de los elementos pequeñitos de esa idea de lo estético podría ser lo bello, pero que es mucho más amplio que eso, que lo trasciende, que lo supera y que hay una pregunta importante por la sensibilidad, por la emoción, por la creatividad y allí el lugar del cuerpo. O sea, el lugar del cuerpo, la importancia del cuerpo en los procesos formativos, porque eso es una tarea importante que hemos de pensar. Hay un curso muy bello que tenemos en educación que es cuerpo, palabra y formación. A cómo pensar que el cuerpo y la palabra atraviesan y hacen parte de la propuesta de la formación. Es decir, la formación no subyace en el aire, no subyace en el etéreo. O sea, perdón, no se concreta, sucede en lo cotidiano. Entonces allí, profe, gracias por esas provocaciones que nos hace. Pero con su déjeme agregar intervención. una cosita más, y es que nosotros tenemos que pensar que el problema de la estética o el trabajo del cuerpo no es algo que se hace fuera en el aula, Ujú, del aula, así es. haciendo deportes o en la piscina. No, es un trabajo de construcción cotidiana permanente. Y a eso se suman las otras racionalidades, porque es el concurso de ellas que nos permiten formar integralmente un individuo. Cuando nos da la posibilidad de reflexionar, de pensar, de provocar un pensamiento crítico y provocar el acto creador a partir de problemas, preguntas que se están suscitando en el aula de clase. Claro que sí, profe, muchas gracias. La profe Elvia María quiere comentar algo y ya le doy la palabra al profe Ángel para cerrar esa primera parte y ya luego abrir también las preguntas del público. Sí, en ese discurso tan bonito que estamos haciendo todos los profesores acá, hay una palabra que se me viene a mí también, que es el gusto, ¿cierto? Todo lo que la sensibilidad, todo lo que la política, todo lo que la lógica nos atraviesa, hay una palabra que a mí me gusta mucho y es el gusto, ¿cierto? O sea, de ahí el placer que se puede tener por cada una de estas formas de enseñanza y aprendizaje. O sea, la idea que está ahí del goce y que va con ello el placer. Nosotros debemos siempre estar recordando que los estudiantes y los profesores estamos en esta universidad porque nos gusta. O sea, de todas maneras, en la categoría de lo bello, que es la categoría general, también hay una categoría singular que es el gusto, porque lo bello en la armonía entre la forma y el fondo, hay cosas bellas que no nos gustan, pero por eso no debemos dejar de reconocer que son bellas. Hay cosas muy bellas, pero a uno no le gustan. Hay otras cosas que socialmente no son tan bellas, pero nos gustan, ¿cierto? Y por eso son las relaciones con ese mundo que está vivo. Y me parece bien importante que todas estas formas de pensamiento están en el aula de clase. Tal vez nosotros como profesores y profesoras no somos conscientes de eso, entonces por eso está la formación, ¿cierto? Como esa conciencia que cada quien tiene de sí mismo y de lo otro, ¿cierto? Porque todo eso otro que acompaña el cuidado de sí y el cuidado del otro, también es una postura política, ¿cierto? Que también está en una tensión total. Entonces, cuando hablamos de estética y de lo bello y de esa provocación por todo lo que genera placer, yo pienso que también hay que hablar del gusto, porque los gustos hay que respetarlos, ¿cierto? Por eso hay un refrán popular que dice que entre los gustos no hay disgustos, ¿cierto? Bueno, era esa pequeña anotación que quería hacer. Gracias, profe María, por su comentario. Yo agradezco en este momento a las más de 100 personas que están conectadas en este momento y a las otras personas que muy posiblemente allí están también reunidas en varios espacios escuchándonos.
Y entonces, profe Ángel, yo quisiera, dejo para el final la racionalidad lógica, no porque sea la menos importante, sino porque ha sido la más imperante aparentemente en la formación. Entonces, quería primero recurrir a estos elementos para también preguntarle a usted. Entonces, aparece una pregunta por la racionalidad lógica. ¿Eso qué es y eso cómo dialoga cómo se interconecta con unos elementos que ya los profes nos acaban de presentar de forma muy generosa? Entonces, profe Ángel, gracias por conectarse desde Argentina y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta conversación, que en mi caso es a la distancia, pero igualmente posible. Bueno, y como decía Mauricio, efectivamente es aparente, digamos, como el imperio que tiene la lógica en la formación, es solo aparente realmente. Entonces, yo al igual que la profesora Catalina, quiero empezar tratando de definir un poco, aunque es el tiempo limitado, qué es lo que estamos entendiendo cuando discutimos sobre formación integral por lógica. Y hay dos visiones tradicionales de la lógica y dos formas de entenderla que han sido tradicionales incluso desde la Grecia antigua cuando se empezaron a formalizar los primeros sistemas lógicos. Y una primera manera es entender la lógica como una disciplina autónoma análoga a cualquier otra disciplina. Una disciplina análoga a la física, análoga a la química, análoga a la biología. Y entonces la lógica sería una disciplina más como estas, cuyo objeto de estudio sería la inferencia, es decir, ¿cuál es la regla que me permite a mí sostener un enunciado con base en otros? Esa es una primera aproximación. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que la lógica era una ciencia, pero otra que fue además la más difundida durante mucho tiempo, que la debemos a Aristóteles, es una concepción de la lógica donde la lógica para Aristóteles no es una disciplina análoga a las otras, es fundamental para ellas, pero ella misma no es una disciplina, sino que la lógica es una herramienta que nos permite pensar de la mejor manera posible. Y entonces Aristóteles desarrolla su famosa silogística que imperó durante mucho tiempo y que básicamente lo que nos decía era cómo es que nosotros podemos, como decían antes también, como instanciar la razón. ¿Sí? Instanciar la razón en un discurso de la manera más ordenada posible y de la manera más metódica. Entonces, una primera decisión que uno tendría que tomar es, bueno, ¿qué vamos a entender por lógica cuando hablamos de formación integral en la Universidad de Antioquia? Y lo que hemos discutido en la comunidad es que nosotros tendríamos que mirar cuál es el concepto más amplio de lógica posible que pudiéramos nosotros sostener, ¿sí? O promover, si quieren. Y en ese sentido, entonces, es mejor ver a la lógica como una herramienta más que como una disciplina autónoma, porque si la concebimos como una herramienta, entonces la formación lógica será algo fundamental para todas las disciplinas y para todos los estudiantes que se estén formando en la Universidad de Antioquia, y no solo para aquellos a los que les importa la lógica como disciplina, como a los matemáticos o como quizás a los filósofos. Sino que esto tiene que ser algo mucho más amplio. Y si es algo mucho más amplio, entonces digamos que la racionalidad lógica no solo debe considerar esto que he llamado yo como un estudio sobre la inferencia, sobre cómo puedo pasar a defender de la mejor manera un enunciado, sino que entran acá aspectos metodológicos importantes, ¿sí? La metodología es más que la inferencia, y también aspectos epistemológicos. Con aspectos metodológicos me refiero, me refiero con esto a la ruta que debe asumir un estudiante o un investigador a la hora de tratar de lograr conocimiento, y con aspecto epistemológico me refiero a los rasgos propios de cada disciplina que la definen como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace que estemos frente a un discurso puramente médico, una práctica estrictamente médica y no otra cosa? Entonces, cuando hablamos de racionalidad lógica, estamos hablando, pues sí, de la noción lógica clásica, ¿cierto? De cuáles son las inferencias, las evidencias, etcétera, pero también de metodología y también, digamos, de qué es lo que define cada una de esas disciplinas. Y si tenemos esto en cuenta, entonces nos vamos a enfrentar a un escenario en el cual la formación en racionalidad lógica no solo se garantiza con cursos de lógica, metodología y epistemología en cada una de las carreras, ¿sí? Eso es importante, por supuesto que tenemos que tener cursos de lógica, cursos de metodología, cursos de epistemología, o cursos que definan, digamos, cuál es la naturaleza de una disciplina,
Obviamente eso es importante, pero si hablamos de formación integral, la formación integral no se limita a poner cursos de una cosa. Sí, lo mismo pasa con las otras racionalidades. No vamos a formar en racionalidad ética solo con un curso de ética. Eso será importante, pero tenemos que ir, digamos, más allá, ¿sí? O no vamos a garantizar la formación política de los estudiantes si abrimos solo un curso, digamos, de cultura ciudadana o algo por el estilo, ¿sí? O formación ciudadana, perdón. Entonces, si entendemos la lógica en este sentido amplio, nos vamos a dar cuenta que la formación en lógica va a ser posible con independencia del tipo, digamos, de curso que esté a la base de una clase, ¿sí? Puede ser un curso de lo que sea, pero allí podemos estimular de alguna manera estos aspectos lógicos, metodológicos y epistemológicos, y acá vamos a ver, digamos, cómo es que esto se empieza a instanciar, porque la formación integral, si va más allá de la postulación de cursos específicos y si tiene, digamos, en su base un concepto amplio de lógica, es porque tiene como horizonte, ¿cierto? Este ideal del cual hablábamos hace un rato, y es que en la formación en la universidad, perdón, estamos formando en pensamiento crítico. Y es gracias, y en resolución de problemas, y es gracias, digamos, en parte, por supuesto, no totalmente, pero en parte, digamos, a tener presente que los elementos lógicos tienen que estar a la base de una formación que podemos estimular el pensamiento crítico y una capacidad de resolver problemas, pero esto solo será posible, y acá es donde, digamos, la casuística empieza a ser mucho más importante y el ejercicio reflexivo de cada uno de los profesores empieza a tener un elemento importante para que esto sea posible. Esto se concretiza solo en la medida en que concibamos a nuestros estudiantes como sujetos esencialmente activos en una clase y no como sujetos pasivos. Porque si los entendemos como sujetos pasivos, que simplemente tienen que repetir lo que se ha repetido una y otra vez. Sí, por eso decía al principio que no es claro que la racionalidad lógica haya imperado en todo esto. Lo que parece claro es más bien esto, que nuestros sistemas de formación, si a esto se le podría llamar formación, ¿cierto? Son sistemas de formación donde impera la memoria, donde se concibe al conocimiento como una especie de transacción, ¿cierto? Como si fuéramos una máquina donde hay un input, se procesa una información y lo que tiene que hacer el estudiante es repetirla de la mejor manera posible. Si hacemos eso, no estamos formando en racionalidad lógica, porque si hacemos eso, no estamos formando metodológicamente, no estamos formando lógicamente, si entendemos la lógica nuevamente, como la capacidad de dar razones, ¿cierto? De meterse en un espacio de las razones en las cuales intercambiamos un diálogo y todo lo demás se hace posible, porque el sujeto sería puramente pasivo. Es un recipiente que recibe una información y vuelve y la saca. Por el contrario, si queremos formar, digamos, en racionalidad lógica, lo que tenemos que hacer es estimular de la mejor manera al estudiante para que tenga un rol esencialmente activo en la clase y pueda formarse en esta capacidad, que no es tan fácil, de poder sustentar su discurso y de poder dar razones de por qué las cosas son como son. Y en esa medida los profesores tendríamos que preguntarnos, y los profesores tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra metodología? Ya no la metodología que enseñamos, no la metodología de la disciplina, sino la metodología que nosotros vamos a implementar para que el estudiante no solo tenga un conjunto de creencias verdaderas que pueda repetir, sino que esencialmente de verdad construya conocimiento. Y construir conocimiento implica que el estudiante esté en la potestad de responder adecuadamente siempre a la pregunta ¿por qué? Si somos capaces únicamente de repetir un discurso pero no dar cuenta de él, no estamos frente a la construcción de conocimiento en los estudiantes. Solo cuando el estudiante es capaz de cuestionar, poner, contrastar razones, valorar la mejor evidencia posible, ¿cierto? Es que realmente estamos frente a la construcción de un pensamiento crítico y no simplemente una mecanización del pensamiento, como la podríamos denominar. Y quiero no extenderme mucho más, pero hablar un poco acerca de cómo se relaciona la racionalidad lógica, digamos, con las otras relaciones, que esto es como algo que a veces se pasa por alto o se piensa que no es tan clara cuál es la relación entre la racionalidad lógica y las otras racionalidades, y efectivamente puede que no lo sea porque venimos, digamos, como de una serie de tradiciones que nos separan, digamos, al pensamiento racional de todo lo demás, y ya hemos visto que no es así, efectivamente. Uno puede pensar en un primer escenario en que, obviamente, si nosotros vamos a hacer reflexiones de tipo ético, reflexiones de tipo político,
político, reflexiones de tipo estético que van más allá de pensar la belleza, como decía el profe Diego, y que incluyen otras cosas, pues por supuesto la reflexión implica el conocimiento de unas reglas lógicas para que el discurso sea un discurso articulado y no simplemente un conjunto de opiniones. Y eso es muy importante en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad quizás a veces tenemos grandes opiniones, pero pocos pensadores críticos. Entonces el pensamiento crítico es solo posible en la medida en que fomentemos esto. Entonces, en un primer lugar, hay una relación obvia, digamos, entre la racionalidad lógica y las otras racionalidades, pero por supuesto hay, digamos, relaciones mucho más concretas. Hay unas relaciones entre política y ética y lógica, digamos, porque de nuevo, si nuestro compromiso como universidad es la formación del pensamiento crítico y la formación de nuestros estudiantes para la resolución de problemas, entonces formar en racionalidad lógica se convierte en un compromiso moral, ético y político de la universidad, ¿sí? Entonces no puedo desligar con tanta facilidad una cosa de la otra, ¿bien? La relación con la estética me parece muy interesante, con esto voy a terminar, pero me parece muy importante resaltar la estrecha relación que aparentemente uno podría decir que no la hay, pero hay muchas relaciones, pero quiero resaltar solo una, y es la idea de que si pensamos efectivamente, como decía el profesor Diego, que la racionalidad estética es una racionalidad que va mucho más allá de la reflexión de lo bello y que tiene muchos otros elementos experienciales, perceptuales, del gusto, pero uno muy importante es la creatividad. ¿Sí? La creatividad es una virtud estética, si se me permite el término virtud, que yo lo uso también en un sentido amplio, es una virtud estética y también es una virtud lógica, porque si nosotros tenemos pensamiento crítico y tenemos capacidad de resolver problemas es porque tenemos un pensamiento creativo. Tener un pensamiento creativo no lo podemos lograr nuevamente si concebimos a nuestros estudiantes como unos recipientes que reciben información y tienen que transmitir lo mismo que nosotros les estamos transmitiendo, sino que tienen que ser productores de conocimiento. Esa producción evidentemente va a implicar creatividad y por lo tanto la creatividad es el punto de encuentro entre la racionalidad lógica y la racionalidad estética. Y voy a parar ahí para que podamos continuar con nuestra conversación. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tus provocaciones y por lo que nos estás acá proponiendo. Entonces, me parece importante eso que nos enfatizas de acudir a el concepto más amplio posible de la lógica que se tenga, también como una decisión de la comunidad. Desde allí, entonces, también reconocer que hay un énfasis puntual en asuntos metódicos de las ciencias, pero también hay un énfasis en asuntos epistemológicos para eso que planteabas finalmente de el ejercicio de un pensamiento crítico, la resolución de problemas a través de la creatividad. Y entonces ahí preguntarnos si efectivamente la lógica es la racionalidad imperante o si justamente tendríamos que formarnos en lo que implica una apuesta por una racionalidad lógica en diálogo, como lo has planteado tan bellamente con las demás racionalidades. Y me gusta tu intervención porque las pone todas en conexión. O sea, no solamente es una por un lado, sino que eso va ahí en un ejercicio articulado. Yo quiero cerrar, profes, Eliezer, para darte la palabra, que tiene la mano levantada, con una intervención breve de la vicerrectora, aunque ya lo anunció en la primera parte, cerrar con esa pregunta, profe Elia María, y es si la formación integral implica en sí misma una apuesta por la formación para la libertad. ¿Es posible hacer esa relación o estaríamos en escenarios contrapuestos? No, yo pienso que esa relación es posible, ¿cierto? En la concepción, pues, de la posibilidad que manejamos nosotros desde, pues, la hermenéutica. Yo pienso que el objeto de la educación superior en términos generales debe ser la libre formación de los seres humanos. O sea, la libre formación, o sea, primero la libertad y luego la formación, porque volvemos a insistir que la formación es la construcción que cada quien hace de su imagen. Eso quiere decir una cosa muy sencilla, y es que nosotros no formamos a nadie. Nosotros simplemente como profesores estamos ahí conversando con nuestros estudiantes, pero ellos se deben formar a sí mismos, deben generar su conciencia sobre los asuntos que se están compartiendo con ellos. Yo insisto mucho en que cualquier lugar donde
estamos compartiendo conocimiento con los estudiantes. La didáctica es la comunicación de esos conocimientos. Y insisto en que es el otro, nuestros estudiantes, los que deben aprender. Y aquí hay libertad de aprendizaje. Aquí en el estatuto hay libertad de enseñanza y libertad de cátedra, pero nosotros como profesores debemos tener la conciencia que también hay libertad de aprendizaje. Y muchos nos preguntamos, ¿y eso qué es? ¿Eso qué tiene que ver con la evaluación? Es que los estudiantes pueden desde el primer día de clase decirle al profesor, yo no estoy de acuerdo con esa evaluación que usted propone, yo propongo esto otro, y hay que llegar a consensos con los estudiantes. Cualquier estudiante le puede decir a uno, es que yo creo que en esta asignatura también podemos ver este o aquel otro tema, o por qué no nos ayudan a resolver tal y tal problema. En esta Universidad de Antioquia eso se puede, y eso es libertad, y eso lo dice el Estatuto General y el Reglamento Estudiantil. Por eso creo yo que es tan difícil esa discusión sobre el reglamento estudiantil y el estatuto general. Nosotros tenemos que tener la capacidad de, si vamos a hacer propuestas, pues que sean mejores que las de hace 30 años, ¿cierto? Ese sería un gran compromiso. Yo pienso que la formación en términos generales está absolutamente en el campo semántico, por decirlo de alguna manera, nosotros como licenciados en español y literatura, donde converge la libertad. Y, por ejemplo, el solo hecho de nosotros dejar que el otro se forme, ¿cierto? No imponerle una forma, sino dejar que el otro se forme. No ese concepto de formación desde afuera, sino el concepto de formación desde adentro, desde la conciencia de cada ser humano. Nosotros como profesores y la universidad en términos más amplios debe dejar que sus estudiantes se formen a sí mismos. A los estudiantes hay que dejarlos pensar, a los estudiantes hay que dejarlos participar, a los estudiantes hay que dejarlos que formen su libre pensamiento. Esta universidad ha sido reflexiva, ha sido analítica. Cuando yo estudié aquí hace mucho tiempo, por allá en los años 80, todos los exámenes que a mí me hacían me preguntaban, analice tal cosa, analice esto, analice aquello, pero nunca me enseñaron a analizar, ¿cierto? Uno aprendía porque el profesor hacía análisis, entonces uno deducía en ese pensamiento lógico cómo se analizaba, pero nunca le dijeron a uno, analizar es esto. Uno lo deducía y hacía sus análisis. En otra época nos empezaron a decir, ¿qué reflexión tiene usted sobre esto? Y uno hacía el ensayo y hacía sus reflexiones, ¿cierto? O sea, siempre ha habido esa libertad en esta universidad. Siempre nos han postulado un pensamiento crítico y ahora ese pensamiento crítico que aporte a la solución de problemas, pero eso está en el Estatuto General. O sea, la solución de problemas, si nosotros estamos hablando de un currículo basado en la solución de problemas, es porque la universidad lo ha dicho desde siempre. Entonces tenemos que tener esa coherencia. No es repetir un conocimiento, no es que los estudiantes estén aprendiendo de memoria. Eso ya no nos interesa en esta Universidad de Antioquia porque nosotros ya pasamos por el modelo tradicional, ya pasamos por el modelo conductista. Ahora nosotros estamos insertados en un asunto histórico-cultural, en una pedagogía social, en una pedagogía ancestral, en una pedagogía del buen vivir, no una, muchas concepciones, y cada profesor dirá qué es lo que él desea hacer en el aula de clase, porque hay libertad de cátedra, o sea, hay libertad para los estudiantes, hay libertad para los profesores y hay el libre desarrollo de la personalidad y hay que forjar el libre pensamiento. Esos son asuntos que vienen desde la Constitución, son asuntos que con esta concepción de el derecho a la educación, un derecho fundamental, es lo que se prioriza. O sea, este tipo de formación antes lo que hace, estas concepciones que ustedes están debatiendo, que trabajan de una manera tan rigurosa, que llevan a sus facultades a discutir y a debatir, que no están terminadas y que no son la única posibilidad, porque estos son teorías muy amplias
que cada uno de los profesores viene discutiendo, debatiendo. El asunto, como nos preguntaban allí, es cómo llevarlo al aula de clase. ¿Cómo hago yo una clase de contemplación? ¿Cómo pongo yo a los estudiantes a que trabajen con su cuerpo y con su mente? Habrá profesores para cada uno de esos asuntos y cada profesor puede decir si lo va a hacer o si no lo va a hacer o cómo lo va a hacer. El asunto es la conciencia de que cada discurso científico, cada discurso artístico, cada discurso ancestral tiene múltiples formas de construirse y en esa construcción inherente a ella, nosotros debemos hacer esa reflexión de cómo ese conocimiento se ha construido en su historia. O sea, nosotros como profesores no debemos solamente enseñarle a los estudiantes los resultados de las investigaciones, sino cómo esas investigaciones se han construido a lo largo de la historia. Y esas construcciones obviamente llevan unas ideologías, llevan unos planteamientos políticos, llevan unos valores, la justicia social. Me imagino que en ciencias políticas y en la Facultad de Derecho es una discusión a flor de piel con cualquier código que estén enseñando, ahí debe estar y se debe llevar en el microcurrículo y se debe llevar al aula de clase. Entonces, lo mismo cada que creamos algo o cada que queremos construir el conocimiento, pues está todo ese proceso de las emociones, de las sensibilidades. Cada uno de nosotros tiene emociones distintas y por eso estudia otros discursos y todos, aquí ahí están todos los discursos, todos los conocimientos están en esta universidad. Entonces, cada quien está atravesado por un placer distinto y ese placer lo pone a juego con todos los demás. Entonces, ahí está la libertad. El objeto de esta universidad, creo que el objeto de la ley general, de la ley estatutaria, debe ser la libre formación de los seres humanos. Gracias, profe. El profe Julián Parra hace un buen ratico es una pregunta que yo quisiera plantearse a algunos de los profesores de la comunidad. Él dice cómo hacer para que la formación integral, como la han descrito y como está presente en el ADN de la UdeA desde hace más de 30 años, se vea más reflejada en la interacción cotidiana en las aulas y en el campus, y evitar que la velocidad, la cantidad de proyectos, tareas pendientes y el tratar de cumplir con el currículo genere, como lo hace en este momento, a una acción transaccional inmediata en la que las personas tratan solo de ganar los parciales, hacer los trabajos, pero no sea un proceso profundamente consciente, muchas veces como un proceso de respuesta mecánica por cumplir tanto de parte de estudiantes como de docentes. No sé, Catalina, profe Ángel, John. Yo quiero, pero enseguida Catalina, sí. Ya voy. No, es que yo quiero aprovechar para decir que ese es uno de los asuntos bien importantes en la elaboración de los microcurrículos. O sea, como sabemos que es imperante la racionalidad lógica, ¿cierto? Esta es una discusión para cuando estemos diseñando los propósitos de formación en los microcurrículos, nosotros como profesores pensemos, bueno, esta ciencia que yo enseño, este saber que yo enseño, cómo está atravesado por la lógica, cómo está atravesado por la estética, cómo está atravesado por la política, aunque los asuntos políticos los discutimos más en clase y los debatimos más, pero resultan ser es un currículo oculto. No tenemos por qué ocultar esas cosas, nosotros lo podemos poner en nuestros microcurrículos, direccionar. Entonces, si está en el objetivo, debe estar también en los saberes, debe estar también en los contenidos, debe estar también, porque son asuntos interculturales. Nosotros también podemos mirar en el campo de la ciencia que cada uno en sus discursos maneja, pues qué saberes ancestrales hay y los podemos traer, ¿cierto? Y podemos atravesar todo eso que nosotros sentimos y la sensibilidad y ver lo diferente donde todo el mundo ve lo igual y llevarlo allí al currículo y llevarlo allí a cualquier lugar donde compartimos el conocimiento. Entonces, este también es una manera de atravesarlos y de darnos tiempo para pensar, de darnos tiempo para contemplar
hay clases que se pueden hacer de esa manera. Entonces, esta es una invitación a que no solamente sean las ciencias por las ciencias o a que no estemos tan acosados por cumplir unos contenidos o por cumplir unos microcurrículos, sino que también nos dediquemos a, porque para todos los profesores es un placer ser profesor y esos conocimientos que enseñamos nos gustan y además los construimos nosotros mismos con investigación. Entonces, darnos esos tiempos, como nos dice el profesor, para poder disfrutar eso que nos gusta tanto, porque la vida corre rápidamente, entonces es importante eso. Pues las estrategias pueden ser muy variadas. Realmente cada uno de su formación puede ver qué elementos resaltar en esos momentos del currículo y de la clase. Pero se me ocurre uno que lo hacemos con mucha recurrencia y a veces no tenemos la conciencia. Y es una especie como de preparación a la vida profesional. Y eso toca todas nuestras disciplinas. Y en función de esa preparación a la vida profesional, uno puede crear situaciones o experiencias con los estudiantes donde lo lleve a pensar cosas que tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, con la sensibilidad. Una manera de trabajar esto sería, por ejemplo, cuando usted le enseña a un estudiante cómo se hace un foro, cómo se hace un panel, cómo se prepara para una conferencia, cuáles como ciertos elementos proxémicos de presentación, de cómo articular el discurso, de cómo ordenarlo metodológicamente, lógicamente, de cómo contar con el auditorio. Ahí estamos haciendo una preparación a la vida profesional, pero estamos tocando temas que tienen que ver con la sensibilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las áreas de la salud que mencionaba yo ahora. La relación de médico-paciente o de enfermera-paciente, por ejemplo, son situaciones de la vida profesional que se pueden llevar en el aula. Y así como estas situaciones, uno podría recrear muchas, cómo se maneja una sala de juntas. Cuando usted llega a una sala de juntas, ¿dónde se sienta? ¿Por qué se sienta en esta posición? ¿Quién es el jefe? Eso es una manera de preparar en los códigos sociales que tiene que ver con aspectos de psicología social y que hacen también que ese sujeto que se está formando entienda que tiene una posición, que tiene un rol, que tiene un desempeño social y profesional. Y eso es una manera de preparar desde la sensibilidad esos aspectos que van a ser fundamentales en la profesión. Entonces, así como este tipo de preparaciones a la vida profesional, uno podría ver un acontecimiento de la vida cotidiana, de la política del país, que podría ser objeto de una reflexión previa en algún momento determinado, ¿sí? Entonces, yo creo que la relación con el estudiante va generando, tiene unas dinámicas que va generando oportunidades que uno puede aprovechar para plantear esas reflexiones que tocan con la formación integral. Yo quisiera decir respecto, pues en relación con la racionalidad ética, yo creo que se necesita como también cierta sensibilidad, cierto gusto por la interpelación, por la autocrítica, como lo planteaba yo ahorita. Yo creo que en general es más fácil hacer crítica hacia afuera, crítica social, por ejemplo, crítica política, etcétera, pero hacer autocrítica es mucho más difícil. Entonces yo creo que los profes a veces preferimos quedarnos solamente en lo técnico, en el contenido, pero creo que entonces esa sensibilidad, si un docente desarrolla sensibilidad también autorreflexiva, pues le va a permitir también poner en juego en su profesión docente, en su ejercicio docente, también esa invitación a los estudiantes a pensar no solamente en términos técnicos, ¿cierto?, de aplicación del conocimiento, etcétera, sino las implicaciones éticas de esos conocimientos, de esos saberes. Y vuelvo y digo un poco lo que yo decía ahorita en esas 3 estrategias que proponía. Creo que eso tendría entonces que ver con la actitud del docente, una actitud ética respecto a la misma profesión, ¿cierto? Lo que yo hablaba de la ética aplicada, de indagar precisamente por las formas como nos hemos construido como sujetos morales, porque somos en gran parte un derivado social, la subjetividad es un derivado social en gran parte. Y esas aperturas pues también a pensar la ética, el rol de la investigación, de la relación pedagógica. En cierto sentido, yo creo que la racionalidad ética exigiría de los docentes esa sensibilidad y esa apertura, vuelvo y digo, algo que no es fácil, y es esa crítica respecto a las propias prácticas como docente y como persona, ¿no? Las prioridades, los valores, los deseos, los intereses, etcétera.
Gracias, profes, por esa respuesta. Yo la palabra que se le iba a dar a Cata ahorita, entonces te pregunto por eso mismo que nos planteaba él y te lo amplío con una pregunta que hace la profe Nora Cano de qué tanta conciencia hay frente a esas racionalidades en la labor docente. Y también si las mismas, como lo dice Juan Carlos, si las mismas disciplinas se han abierto a reconocer estas racionalidades para que conectar como con esa otra parte de las preguntas. Sí, yo creo que el profesor Juan Carlos también se preguntaba y Diana Arredondo lo ha hecho por esas formas como este discurso se transmite y se apropia por parte de los profesores. ¿Cuáles son esas capacitaciones que se requieren? ¿Cómo llegar a un discurso que pareciera un discurso abstracto, que tal vez tienen solo algunas personas, a que se concrete en la clase y a que por lo menos sea apropiado por los profesores? Yo creo que hay dos, digamos, como estrategias. Una, que yo creo que la Vicerrectoría de Docencia la ha venido planteando desde que se propuso realizar un proyecto educativo de programa, un PEI, que le da justamente relevancia, entre otros asuntos, a este de la formación integral, y que, digamos, que propone unos dispositivos, unas estrategias que creo que todos bien conocemos, que es la de las reinducciones, ¿cierto? La de pensar un nuevo formato para el diseño y la planeación de un curso, que son capacitaciones, talleres. El mismo Eliezer pues planteó que había asistido a varios, ¿cierto? Como propiciar un espacio de formación constante, porque creo que también pues lo hemos planteado aquí, la formación es un proceso inacabado, ¿cierto? En ese sentido, por supuesto, más acabados serán nosotros como profesores, que muchos no nos hemos formado ni siquiera como pedagogos, ¿sí? Y en ese sentido, pues retomo lo que planteaba John Freddy, y es que a veces de forma muy reiterada hacemos la pregunta hacia afuera: ¿cómo hacer para? ¿Quién tiene que hacer qué para que esto llegue a los profesores? Y pues creo yo que hay dos dimensiones aquí, una muy externa, y es que el reglamento nos da unas herramientas, nos brinda unas orientaciones, ¿cierto? La misma Vicerrectoría creo que ha hecho ese trabajo con mucho compromiso, pero creo que también es necesario que nosotros como profesores y profesoras de la universidad estemos de manera constante haciéndonos la pregunta, ¿cierto? Ese carácter reflexivo al que llamamos a nuestros estudiantes, y creo que es transversal para todas las racionalidades, pues es muy importante y es necesario que esté justamente en nosotros, ¿cierto? Alguien conectaba, incluso ahora preguntaba algo sobre la evaluación. ¿Qué evaluación hago cuando termino un curso? ¿Cómo me fue? ¿Qué pasó? ¿Cuáles, digamos, como son esas sensaciones que a veces quedan, ¿cierto? Que nos quedan. Diego ahora decía, pues puedo estar preparando mi clase, muy concentrada en tener claro el concepto que, digamos, tiene que comprenderse ahí, pero también qué es eso que me habita, esa sensación que no es a veces tan positiva, por ejemplo, al final de una clase, porque hubo algo que pasó que no fue bueno, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo que nos compete a nosotros como profesores. Creo que la información está, ¿cierto? El ChatGPT seguramente a muchos les resuelve muchas cosas, pero no nos resuelve cómo nos posicionamos y cómo reflexionamos frente a unas herramientas que se están brindando. Quiero simplemente sintetizar con que muchas de las preguntas que se realizan tienen que ver con claves, ¿cierto? Con pedir siempre claves de cómo yo hago para apropiar, de cómo esto le llega a los profesores. De esto ustedes lo dicen muy bien, pero entonces quiero que revirtamos la pregunta, cada uno y cada una, un poco de silencio y pensar cómo integro yo la estética, cómo integro yo la política, la ética, la lógica en mis procesos de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, Ángel, ya que levantaste la mano y que has también ahí leído algunas preguntas que aparecen, si quieres comentar algo al respecto, y pasaría a otra cuestión importante que también fue allí planteada. Entonces, te escuchamos, Ángel. Gracias, sí, por la misma línea estaba siguiendo Catalina y que estaban siguiendo Catalina y John Freddy. A mí me parece que el asunto autocrítico es difícil, efectivamente, pero es fundamental como para tratar este tipo de cuestiones. Y lo es en la medida en que, claro, como decía Catalina hace un momento, la preocupación siempre parece estar en
bueno, esto parece un discurso interesante, pero no sé quién me está dando la pista para que yo lo pueda implementar. Y quizás una cosa clave, no voy a ahondar mucho en el asunto, pero es no tanto preguntarse quizás cómo, claro, esto es importante, pero no solo eso, uno siempre se pregunta es cómo debería implementar esto en la clase, cómo debería, pero esa pregunta tiene implícito un supuesto, y es, si me pregunto cómo debería instanciar esto en mi clase, es como si no se instanciara ahora, y puede que esto no sea tan claro. Es decir, en varios espacios me he dado cuenta, y es una intuición que tengo también, y es como muchas de estas cosas ya las hacemos, solo que no las reconocemos como tales. Yo creo que así como estamos buscando una formación integral, la vida humana misma es integral. Yo no puedo separar, yo no puedo escindirme tan fácilmente, digamos, en mis maneras de aproximarme al mundo, de una manera ética, de una manera política, de una manera estética, hay una manera epistémica, ¿cierto? Y no es tan fácil que yo me divida en mi vida. Entonces, si pensamos en autocrítica y pensamos y tenemos una preocupación de cómo es que estoy integrando, digamos, este discurso en mi manera de dar una clase, quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo ya? Porque seguramente yo ya tengo una relación ética con mis estudiantes. Lo que habría que cuestionar es si es una relación ética adecuada. Yo creo que mis conocimientos y mi forma de enseñar ya tiene ciertos compromisos estéticos y políticos. Hay que preguntarse si son los más adecuados o no, pero eso ya está, ¿sí? Entonces no es una cosa como, de alguna manera, como nunca ha estado, sí ha estado. Hay que ver si lo estamos conduciendo, digamos, de la mejor manera posible, porque, insisto, no es que yo entre como profesor a mi salón de clase y entonces me voy a despojar de mi dimensión estética y de mi dimensión política. Quizás eso no sea posible, eso no es posible, y la vida real lo que nos muestra es que uno llega al salón de clases con un montón de conceptos que quizás no es que estén siempre presentes en nuestras cabezas o lo que sea, pero que de alguna manera condicionan la forma en que yo doy una clase. Entonces, insisto, claro, hay que preguntarse cómo debería yo implementar esto, pero también hay que preguntarse cómo lo estoy haciendo ahora. Ya hay una implementación de eso, lo que habría que hacer es sacarla a flote, hacerla visible y ahí sí evaluarla. Quería decir eso nada más. Gracias, profe Ángel, por su intervención. Allí la profe Fanny Angulo hacía un énfasis en una importancia de la autorregulación de los aprendizajes y también del reconocimiento de lo que el profe sabe y lo que también se puede enseñar. Y la profe Julia planteaba una cuestión que ya para el cierre de este espacio, le extiendo a la profe Elvia o a la profe María Isabel. La profe plantea lo siguiente, y es: considero que es necesario armonizar el reglamento estudiantil con las innovaciones educativas que está gestando la vicerrectoría. Puede limitarse los aprendizajes al cumplimiento de la presencialidad que está planeada en el reglamento y no en los avances de los estudiantes. Entonces, creo que también sobre eso hay unos ecos importantes, y las invitamos a que nos den ya para como elementos de cierre sobre este punto tan importante. Sí, muchas gracias por esas observaciones. Yo, profesor Ángel, quiero referirme también en esa línea que ustedes estaban hablando, es la toma de conciencia que yo como profesor debo hacer, ¿cierto? Y por eso el microcurrículo, o sea, el microcurrículo es un texto, no es un instrumento, es un texto donde yo estoy planeando mi curso en el semestre. Entonces yo ahí debo preguntarme, bueno, si yo enseño esto en su epistemología, ¿qué discusiones ha tenido alrededor de lo social, alrededor de la ética, alrededor de la política? A nosotros como investigadores siempre hay una parte que dice, bueno, ¿cuáles son los procesos éticos que usted va a respetar para poder hacer esa investigación? Entonces, es un llamado siempre a nuestra conciencia, porque nosotros también nos estamos formando. Entonces, esa conciencia que yo tengo, pues bueno, yo no solamente enseño los resultados de la ciencia, sino que yo enseño el proceso como esa ciencia se construye. Yo le debo ayudar a los estudiantes a adquirir ese discurso, porque es que no es que los estudiantes no sepan leer y no sepan escribir, sino que no saben leer y no saben escribir ese discurso que están aprendiendo. Entonces, eso también hay que enseñarlo. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de todos esos procesos, y para eso
es el microcurrículo, para reflexionar sobre lo que estoy enseñando. Entonces, debo decir ahí, bueno, yo tal vez en la parte política voy a enseñar esto o aquello. Yo me imagino que en física, cuando están enseñando todas estas leyes, sería bueno que vieran esa última película, ¿cierto? Y miraran cómo atraviesa eso las ideologías o cómo toman decisiones por asuntos políticos con un conocimiento que es científico y que está explicando una cosa, pero encontraron otra, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas uno debe hacer conciencia sobre ellas y escribirlas. Y obviamente nosotros desde la Vicerrectoría de Docencia acompañamos también todas esas otras inquietudes que los profesores puedan tener con las múltiples formas que hay aquí. El reglamento estudiantil ha tenido muchas actualizaciones o concordancias, es que se llama acá, y si usted lo lee es otro. Lo que pasa es que nosotros nos debemos llamar también a hacer conciencia si los estudiantes quieren transformar ese reglamento estudiantil o si los profesores quieren y los administradores transformar el estatuto general. Entonces ahí sí tenemos que llegar a acuerdos para poder actualizar, no solamente actualizar, sino ser capaces de esa universidad del futuro, poderla tener ahí en esos reglamentos, mirar el estatuto general, mirar el estatuto profesoral, mirar todos esos asuntos y ponernos de acuerdo si nos vamos a meter en el asunto de cambiarlos, de discutirlos y de ser capaces de estar en una universidad sin barreras, que esa es la universidad del futuro, una universidad sin barreras. Entonces tenemos que entrar a hacer todas esas revisiones y a mirar cómo nos ponemos, eso sí es un asunto político, ¿cierto? Cómo nos ponemos de acuerdo para eso y llamar a todos los que quieran participar. Profe, gracias por estas intervenciones que hacen. Yo quiero cerrar con dos elementos. Uno que introduce allí Mauricio Rego en el chat, y es que cuando invitamos a la construcción del documento de microcurrículo, en el espacio que se pregunta por aportes a la formación integral y a la formación en investigación, no estamos pidiendo un tratado ni de ética, ni un tratado de política, ni un tratado de estética, ni un tratado de lógica, sino que estamos invitando a que los profes hagan una reflexión corta, breve, de cómo ese curso específico pues tiene una postura, propicia un ejercicio de esas racionalidades. No es una larga construcción teórica de cuáles autores me hablan de ética o cuáles me hablan de política o cuáles de estética, sino cómo en mi ejercicio docente aparece en unos énfasis que permiten esto que hemos hablado de estar juntos, de la deliberación, de la construcción y del reconocimiento de la diferencia, y N posibilidades que han aparecido esta mañana. Lo segundo, y me gusta mucho un concepto que en teoría pedagógica usamos, y es el concepto de práctica reflexiva, que tiene que ver con la conciencia. Cuando un profesor es capaz de construir su práctica, de mirar las bases sobre las cuales ha estado construida y se atreve a transformarla, se puede integrar todo eso que estamos planteando. No quiere decir que no lo hagamos como lo decía Ángel, y la vicerrectora lo ha manifestado en varios espacios. Simplemente explícitelo, ¿cierto? Simplemente nómbrelo. Entonces, yo hago una invitación así muy cariñosa a los docentes, a los profesores, y es que revisemos la práctica pedagógica. Yo puedo declarar lo que quiera en ese documento de microcurrículo, puedo levantar la mano y decir, sí, juro, pero si mi práctica pedagógica no se transforma, no se toca, no cambia, no se toca eso que digo en un documento, no tiene sentido. Entonces, toda esta reflexión teórica tiene sentido en tanto podemos llevarlo a un espacio de la práctica. Y yo cierro con algo, y es que frente a la pregunta que hacía Juliana ahorita, para mí es muy importante recuperar el espacio del tintico, el espacio del juguito, sea, para ponerle un freno a la cotidianidad. A veces vamos en una forma rápida, vertiginosa, que tengo que hacer esto, aquello, nos olvidamos que el otro también quiere ser escuchado, que el otro también quiere compartir lo que está viviendo. Entonces, si bien hay una apuesta importante por la construcción de conocimiento, también hay algo muy bello por el cultivo de humanidad. Y yo invito mucho, profes, a que siempre que tengamos la oportunidad de compartir un café con el otro lo podamos hacer, o escuchar al estudiante que está presentando dificultades, o en la medida de las posibilidades, porque no todos somos perfectos, cometemos errores, pero sí creo que allí hay algo importante, y es
unas formas de resistencia al sistema. Si no somos máquinas, no somos allí unos operarios que estamos en función de entregar un producto, somos seres humanos que están acompañando la formación de otros seres humanos. Y por allí podría suceder elementos muy interesantes para poder poner en diálogo esta apuesta por lo ético, por lo estético, por lo lógico, por lo político, no solamente en el espacio de una clase, sino aún también por fuera en el espacio de la vida. Muchas gracias a todos por su acompañamiento, por estar en este espacio, por sus preguntas. Nos veremos dentro de un mes en una pregunta importante sobre, ya hablamos de formación integral en clave de la libertad y qué pasa con la formación en investigación. Entonces, invitados para el siguiente viernes de currículo y gracias por su asistencia en esta mañana, igualmente a toda la mesa y al profe Ángel que está conectado de modo virtual. Un abrazo y feliz almuerzo.